Nueva estructura, la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa, presidente, se mantiene. Azcárraga y Vergara en el Comité de Selecciones Nacionales con Hank Tinajero, Ira Ragorri, Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales, Ordiales, director de Selecciones Varoniles, y Andrea Rodebach, directora de Selecciones Femeniles. Las modificaciones en la Federación Mexicana de Fútbol anunciadas este martes: el cambio de la estructura, creación de comité y Ares de Parga como director de Selecciones Nacionales, 40% de incremento al presupuesto para la formación de jugadores, diseño del camino al 2026 de alta competencia que incluye regreso a torneos en Sudamérica y torneos conjuntos de CONCACAF y FIFA. Se elimina el repechaje para el próximo torneo, es decir, para el siguiente inicio de la temporada futbolística. Recuerde que hay diferencias entre lo que es temporada y torneo. Título al equipo que haga más puntos en el año. Título al equipo que haga más puntos en el año. Se mantendrán 2 liguillas al año. 2 liguillas al año. Ok, perfecto. Reducirá el número de no formados en México. Solo habrá 7 por equipo, ya no 8. En 2026 se eliminará la multipropiedad. No regresa a Copa Libertadores por el momento. No se regresa a Copa Libertadores por el momento o Copa Sudamericana, entre otras cosas. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. El Guava Puente, bienvenido, muy buenas tardes. Don Mauricio, don Eric Mauricio, bienvenido, buenas tardes. Y por supuesto, don Dionisio Roberto, bienvenido. Gracias. Y muy buenas tardes. León Lecanda se une a esta edición de Fútbol Picante. Nuestro reportero que estuvo presente en la conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol, varias preguntas. ¿Se va a incrementar el 40% en el presupuesto para el desarrollo de los jugadores mexicanos? ¿Y esto cómo va a funcionar, León? ¿Ese presupuesto se lo van a dar a los clubes o la Federación va a tener una academia para formar jugadores? ¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante, larga conferencia de prensa, 1 hora y media. Y entre otras cosas, esa pregunta que me estás haciendo se quedó en el tintero. Sí se habla de una inyección del 40% más de recursos a la formación de jugadores mexicanos respecto al proceso recién concluido del 2019 al 2022 con la Copa del Mundo de Qatar, pero no se habla cómo se va a repartir ese dinero ni de qué manera se va a incentivar. Ya existen los torneos sub-13, sub-15, sub-16, sub-17 y sub-20. Son 5 campeonatos distintos que los clubes de Liga MX por fuerza tienen que aportar sus propios recursos para todas estas divisiones, y lo mismo para el fútbol femenil con la sub-18 y el equipo mayor, ¿no? Entonces estamos hablando de que en ese sentido, Álvaro, ya hay un dinero que todos los equipos inyectan. Ahora, de lo que genera la selección mexicana cada 4 años, seguramente va a haber una porción mayor a sus 18 equipos en Liga MX para que sigan desarrollando los jugadores jóvenes, pero lo importante no es cuántos puedas desarrollar en fuerzas básicas, sino cuántos, Álvaro, puedan realmente consolidarse en la máxima categoría y puedan ir a Europa. Entonces, esa se quedó en el tintero. Yo supondría que es, evidentemente, 40% más, pero se distribuye en los clubes. La otra, título al equipo que haga más puntos en el año año calendario, como sucede en el Brasileirao o sucede en la MLS, que ellos juegan por año calendario, o en el año futbolístico, que comprende el último semestre de cada año y el primero del siguiente. Una temporada. El año futbolístico, Álvaro. Ese título va a comenzar en la temporada futbolística, de la temporada 2023-2024, ¿no? Es decir, del mes de julio, que inicia el torneo Apertura, ¿no? Que es la segunda mitad del año, 2023, y el inicio del torneo Clausura en enero del próximo año, hasta su finalización en mayo. Ahora, queda también la duda de cómo se va a considerar este título, ¿no? Porque en un momento dado me parece que Mikel Arriola, con esta muy buena idea, no pudo ser claro en la respuesta respecto a cómo se va a considerar este título, ¿no? Porque en un momento dado dijo, pues un club puede ser tricampeón del año, ¿no? Si gana el primer torneo en su liguilla, porque no se van a dejar de jugar liguillas, hay que aclararlo también, Álvaro. Si también gana el segundo torneo, pues ya tiene los 2, pero además si es el equipo que más puntos hizo en la fase regular de ambos certámenes, pues también se lleva el título, ¿no? Una especie de campeón de campeones, entonces tricampeón, pero yo no creo que en su momento, ya cuando vaya toda esta medida a la asamblea de dueños en mayo próximo, se le vaya a otorgar un título más de liga al equipo que haga más puntos, ¿no? Entonces tendría que ser una especie de nuevo trofeo, y en donde lo que sí mencionó Mikel Arriola es que tendrá un incentivo económico aquel equipo que gane por puntos, no por ser campeón de una y otra liguilla, sino por más puntos en ambos torneos, un incentivo económico y un nuevo título que tendrá que ser designado. León, ¿qué papel va a jugar Jesús Martínez, un directivo preponderante en nuestro fútbol del grupo Pachuca, Sí. que además se dio a conocer
en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de que muchos equipos del fútbol mexicano están atrasados en pagarle a Jesús Martínez, que a su vez no tiene una buena relación con Grupo Orlegui, que es otro grupo preponderante, que a su vez Grupo Pachuca tampoco tiene la mejor de las relaciones con Grupo Televisa, que es otro de los grupos preponderantes. En todo esto, ¿qué juega Jesús Martínez? ¿Cómo está? ¿Va a ser parte? ¿Va a apoyar todo esto o no? A ver, de acuerdo, y esa es una gran pregunta, Álvaro, de acuerdo a lo que dijo el ingeniero John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, él tuvo la iniciativa de volver a esta estructura de un comité de selecciones nacionales que en diversas etapas del fútbol mexicano ya ha existido y por otros tiempos, digamos, no ha existido, ¿no? Entonces, en este momento, oficialmente regresa este comité de selecciones nacionales, tú lo mencionaste, con 5 dueños de 5 clubes, el señor Emilio Azcárraga con América, el señor Amaury Vergara con Chivas, el señor Alejandro Irarrágorri con Grupo Orlegui o Santos y Atlas, el señor Jorge Alberto Hank con Grupo Caliente, que tiene en este momento a Tijuana y a Querétaro, y también Ernesto Tinajero con Necaxa. Dijo John de Luisa que invitó antes de iniciar este comité de selecciones a los primeros 2 dueños que contactó para ofrecerles la posibilidad de ingresar a este comité fue a Alejandro Irarrágorri de Grupo Orlegui y a Jesús Martínez de Grupo Pachuca, y según las palabras de Luisa, Jesús Martínez le dijo: yo no quiero participar, pero voy a apoyar todas las decisiones. Entonces, incluso casi al final de la rueda de prensa volvió a mencionarlo John de Luisa respecto a que le gustaría que en un momento Jesús Martínez recapacite y pueda ingresar a este comité de selecciones nacionales para aportar con su experiencia y para que, desde luego, como lo mencionas, sea un contrapeso, ¿no? Porque siempre sabemos que Grupo Pachuca generalmente se opone a muchas de las decisiones que se toman o aporta otras ideas que al final no son consideradas, ¿no? De momento no va a formar parte, pero de acuerdo a lo que dijo de Luisa, tanto Jesús Martínez padre, ¿no? Jesús Martínez Murguía, como también Armando Martínez, su hermano, presidente de los Tuzos, y Jesús Martínez Jr., presidente de León, van todos, Jesús Martínez Patiño es el papá, Jesús Martínez Murguía el hijo, van todos a apoyar las decisiones del comité de selecciones. Por último, León, sé que el mundo chiva, el mundo rojiblanco, pregunta de Matías Almeida, ¿pero es cierto que se descartó a Matías Almeida por un tema contractual? Sí, porque tuvo una extensión de contrato, sí. Sí, también fue considerado en el universo de candidatos, pero no fue nunca entrevistado formalmente por la Federación Mexicana de Fútbol, y hace 2 semanas se le descartó por completo de la posibilidad de dirigir al Tri porque renovó, ¿no?, multianualmente con su club, y bueno, en ese sentido pues se queda fuera, ¿no? Está con el AEK Atenas comprometido y ya no va a formar parte de las posibilidades. No quiso hablar mucho del detalle John de Luisa, pero sí te puedo decir, Álvaro, por fuentes, siguen siendo 3 candidatos: el uruguayo Guillermo Almada, el mexicano Miguel Herrera, el argentino Marcelo Bielsa. No ha sido descartado y de hecho formalmente ya fue entrevistado por la federación y posiblemente en los próximos días una reunión personal con Marcelo Bielsa. Veremos, ¿no? La decisión puede tomarse la siguiente semana, pero tiene que ser antes de marzo, cuando México tiene Nations League en su fase de grupos. Bielsa es la opción del grupo Talleres de Córdoba, entre otras cosas. León Lecanda, muchísimas gracias, aunque no entendería cómo entra Bielsa cuando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, dijo que hay un perfil y entre esas cosas dice que conozca en plenitud la liga y al jugador. Y hace rato Bielsa ya no lo conoce. Y eso no es lo más importante. Dijo, ganar copas. Ah, sí, si no gana una. Entonces, ahí ya lo baja de la carrera. Ahí ya lo baja de la carrera. Bien, ¿apruebas o desapruebas todas esas medidas? No, en general las desapruebo, porque pues, termina siendo atole con el dedo lo que terminan dando. A ver, primero ya decíamos que de manera inmediata no las iban a imponer, va a ser a partir del próximo torneo, y eso todavía falta una junta de asamblea. Pero el tema de los extranjeros es ridículo. Estamos hablando nada más que vas a bajar un extranjero. Te estás adelantando cuando ibas a tener 8, solamente a 7, no. Y en la cancha, los extranjeros tendrían que ser 5 o 6 si quieres, y jugar 3 o 4 a lo mucho en la cancha. Creo que si realmente le quieres dar cabida al futbolista mexicano, tanto al joven como al que ya tiene cierto recorrido. Exactamente. No significa que va a repercutir en un incremento de su nivel. Exactamente. Okay. La otra, estamos hablando, a ver, de cuestiones en la liga sobre todo, pero realmente el problema de fondo, ¿qué plan tienes para desarrollar realmente en cantidad y calidad jugadores mexicanos? Aquí es nada más lo que se ve, el vestidito y punto. Pero lo de fondo, que es justamente impulsar al jugador mexicano, yo no lo veo,
¿Apruebas o desapruebas? Lo que pasa es que no se atacan los problemas de raíz, Álvaro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. El cómo van a surgir más mexicanos, el qué va a pasar con los formadores, cuántos formadores en realidad hay hoy por hoy en el fútbol mexicano que estén avalados para sacar ese talento de las nuevas generaciones. Me parece que esto de los extranjeros, de bajar de 8 a 7, era algo que tenía que suceder, de acuerdo a un plan original de hace tiempo. Lo de la multipropiedad para el 2026, pues así está establecido en FIFA. Y desde el 2018 no es nada que quedó eliminado y no pasó nada. Entonces, y lo del torneo largo, torneo largo con 2 liguillas, 3 campeones, pues no lo entiendo. En Uruguay así pasa, más o menos. No lo entiendo. Rafa, ¿qué te parece? ¿Apruebas o desapruebas? Me parece que no hubo nada nuevo, ¿no? Nada que no se haya comentado a lo largo ya de unos cuantos años y en las diferentes mesas de discusión. Yo creo que todos hemos terminado por tocar los mismos puntos. Coincido con lo que dice. Para mí lo de los extranjeros me parece una burla. O sea, el que de 8 lo bajen a 7, pero pues no sabes cuántos pueden estar registrados. Seguramente si había 12, a lo mejor serán 11. Sigues quitando espacio al jugador mexicano. No hay candado para los lo del título para el de más puntos habrá que considerar. El equipo que más sume en los 2 torneos, ese se va a llevar un título que quede en el historial de los clubes en títulos de liga, porque puede ser el que haga más puntos y no puede ser haya sido campeón de ninguno de los 2 torneos. Claro. Entonces me parece totalmente ilógico que tú premies al equipo que más puntos hizo, sí, pero defínelo a lo mejor para jugar un partido o meterlo de manera directa en un torneo de estos internacionales que hay representación